Obediencia, la madurez del líder. Con tu Biblia en mano, contesta las siguientes preguntas. ¿En qué se complace Dios? Primer libro de Samuel 15:22. ¿Cuáles son los resultados de nuestra obediencia? Juan 14:15, Primera de Juan 2, 3 y 4, Primera de Juan 3:22, Juan 14:23, Juan 15:10 y Juan 15:14. ¿Y los de la desobediencia? Zacarías 7:11 al 14 y primer libro de Samuel 15:23. Señala las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 28:1 al 14. Menciona las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28:15 al 63. ¿Quiénes deben ser obedientes y a quiénes se debe obedecer? Colosenses 3:20, Efesios 5:22 al 24, Efesios 6:5 al 8, Romanos 13:1 al 2, Hebreos 13:17. El signo de la madurez espiritual de un líder es su obediencia. Sí, obediencia sin pedir motivos y obediencia total al Señor. A Dios le agrada más que lo obedezcan. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Primer libro de Samuel 15:22. Una persona puede hacer mucho para Dios y, sin embargo, ser reprobada por Él. No se trata de hacer, sino de obedecer. Haz lo que Dios te pidió que hagas, nada más, nada menos. Obedece por completo. Si necesitas ser bendecido, si necesitas restauración en tu vida, entonces dale a Dios el motivo para bendecirte. La obediencia es el motivo que tú le das a Dios para que Él te bendiga. No te acerques a Él esperando que haga un milagro bajo tus propias condiciones. No se trata de ti, se trata de Él. Tratamos de darle mucha importancia a lo que Dios considera muy insignificante y minimizamos lo que Dios dice que es absolutamente necesario. Todo se reduce a una sola cosa. ¿Somos obedientes? Tommy Tini. La obediencia de un líder se ve en sus acciones. No es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. Si trabajas para Dios, el énfasis está en Él y dependes de Él en todo. Dios es quien dirige la obra y provee para llevarla a cabo. Por otra parte, no necesitas más que lo que tienes para servir. Dios te usará con las herramientas que tengas y si necesitas más, Dios te la dará. Cuando Moisés fue llamado por Dios, se sintió incapacitado para cumplir con la misión. Pero Dios no añadió nada en él, ni habilidad ni talentos nuevos. Una simple vara y 40 años de experiencia como pastor de ovejas fueron suficientes para que Dios lo convirtiera en el gran líder del pueblo de Israel. El secreto no está en tus capacidades, sino en el Dios que usa tus capacidades. Hay líderes que por temor a perder gente, evitan la confrontación y tratan de complacer a todo el mundo comprometiendo la verdad. Hay líderes que creen que si no hacen lo que la congregación dice, herirán sus sentimientos y perderán su apoyo. ¿Qué prefieres? ¿Perder el apoyo de la gente o el de Dios? Jesús nunca dejó de hacer algo por temor a la gente y nunca hizo algo para complacer a la gente. Su única misión era agradar y hacer la voluntad del Padre. No permitas que la gente te controle. Has sido llamado por Dios y le sirves a Él. Los líderes que complacen a la gente antes que a Dios se convierten en líderes sin unción. Samuel fue un líder que nunca comprometió la verdad. Aunque era quien había ungido al rey Saúl, no vaciló en reprenderlo. Jehová ha rasgado hoy de ti
el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Primer libro de Samuel 15:28. Samuel debió haberse dolido, pues se dice que lloró por Saúl, a lo que Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré. Primer libro de Samuel 16:1. Si Samuel volvía a Saúl una vez que Dios lo rechazara, no tenía aceite fresco. Si continuaba lamentándose, no llegaría a ninguna parte. Los pastores que se lamentan y sufren por las personas que dejan la iglesia por mal comportamiento o que se niegan a confrontar a los miembros porque son sus amigos, terminan viendo cómo el aceite de la unción en sus vidas se seca. Algunos ministerios mueren y otros simplemente simulan estar vivos. Sin saberlo, han preferido su relación con los hombres por sobre su relación con Dios. La Biblia no registra instancia alguna en que Jesús haya reaccionado ante el hecho de que algunos de sus seguidores lo abandonaron. Su único deleite estaba en hacer la voluntad del Padre. Al hacerlo, beneficiaría a la mayor cantidad de personas. Ser usado o ser aprobado. Una cosa es ser aprobado y otra muy diferente, ser usado por Dios. ¿Puede Dios usar a una persona corrupta? Puede, y de hecho lo hace. Saúl, Balaam y Judas son algunos ejemplos de líderes corruptos usados por Dios. No es lo mismo carisma que carácter. Hay personas que están dotadas de dones extraordinarios y hasta el resultado de sus ministerios puede ser exitoso, pero están descalificadas delante de Dios. ¿Viste la cantidad de personas que se salvaron anoche con mi predicación? Dicen algunos de ellos. Ignoran que la palabra predicada tiene poder por sí misma, y eso no significa que sus vidas sean un ejemplo de santidad. El joven Samuel había sido puesto bajo la autoridad de un sacerdote desobediente llamado Elí y sus 2 hijos, hombres llenos de malicia que fornicaban con las mujeres a la puerta misma del templo. John Bevere, en su libro Trampas de Satanás, dice: la mayoría de los cristianos de hoy se ofenderían y buscarían otra iglesia, y al irse hablarían a los demás del nefasto estilo de vida de su anterior pastor y sus líderes. En medio de tal corrupción, me agradan las palabras que describe lo que hacía el joven Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Primer libro de Samuel 3:1. ¿Buscó Samuel otro lugar para adorar? ¿Fue a los líderes para poner al descubierto la maldad de Elí y sus hijos? ¿Formó un comité para sacar a Elí y a sus hijos del pastorado? No, él ministraba al Señor. Dios había puesto allí a Samuel, y él no era responsable por el comportamiento de Elí o de sus hijos. Había sido puesto allí no para juzgarlos, sino para servirlos. Él sabía que Elí era siervo de Dios, no suyo. Sabía que Dios podía manejar él mismo a sus siervos. Lo justo es que Dios vengue a sus siervos. Es injusto que los siervos de Dios se venguen a sí mismos. Aquí hay una preciosa lección de cómo debemos responder a quienes están en autoridad sobre nosotros. Samuel servía al líder designado por Dios en la mejor forma posible, sin la presión de juzgarlo o corregirlo. La única vez que Samuel habló una palabra de corrección fue cuando Elí vino a él y le preguntó qué profecía le había dado Dios la noche anterior. Pero aún entonces no fue una palabra de corrección de Samuel, sino de Dios. Nuestras iglesias serían muy diferentes si más personas actuaran según esta verdad.
No somos nosotros los que elegimos a qué iglesia ir, sino Dios. La Biblia no dice Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo, como ellos quisieron. Lo que dice es, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en su cuerpo como Él quiso. Primera de Corintios 12:18. Si estás en el lugar en que Dios desea que estés, el diablo intentará que te ofendas para sacarte de allí. Él desea desarraigar a las personas de los lugares donde Dios las ha plantado. Si logra sacarlos de allí, ha tenido éxito. Si no se retiran, aún estando en medio de grandes conflictos, arruinarán los planes de Satanás. ¿Cuál es el éxito que debemos aspirar como líderes? Todo aquel que está en el lugar que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere, es exitoso. Henrietta Meras dijo, el éxito es cualquier cosa que le agrade a Dios. Una vez alguien le preguntó a Abbott acerca del secreto de su éxito. Pensó en un momento y luego dijo llorando, le diré el secreto, Dios tiene todo lo que se podía tener de mí. El servicio y la obediencia. El servicio no sustituye la obediencia a Dios. A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Primer libro de Samuel 15, 22, 23. El rey Saúl recibió la orden de ejecutar a los amalecitas. Deuteronomio 25, 19 y primer libro de Samuel 15, 3. Saúl obedeció en parte, ya que se quedó con lo mejor del botín. Primer libro de Samuel 15, 9. El autor citado anteriormente, John Bevere, dice que de forma imprevista el relato bíblico cambia de escenario y de protagonista. Es de noche y el anciano Samuel recibe la palabra de Dios acerca de Saúl. Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Primer libro de Samuel 15:10. Samuel se conmovió con las palabras de Jehová y pasó toda la noche intercediendo inútilmente a favor del desechado rey. Versículo 11. El relato vuelve a cambiar de escena y clima. De la angustia de Samuel pasa a la alegría de Saúl. Versículos 12 y 13. Feliz por una nueva victoria, Saúl se erigió un monumento a sí mismo. Versículo 12. Cuando Samuel se encuentra con Saúl, éste le dice, yo he cumplido con la palabra de Jehová. Versículo 13. Saúl creyó que había hecho lo correcto. Es que la desobediencia abre las puertas al engaño y al engañador. Juan 8:44. El desobediente engaña a otros y se engaña a sí mismo. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. Pablo advirtió a Timoteo que en la iglesia aquellos que no obedecen irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda Timoteo 3:13. No era la primera vez que Saúl desobedecía. Ya había sido reprendido previamente por Samuel. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Primer libro de Samuel 13:13. No es difícil entender por qué Saúl se engañó tanto a sí mismo que creyó haber hecho lo correcto. Es que ya había abierto la puerta al engaño cuando desobedeció aquella primera vez. El engaño nos lleva a más desobediencia, terminando en un círculo vicioso de mentira y rebelión. Cuando el patrón de comportamiento está gestado en la desobediencia, es difícil luego discernir entre la verdad y el error. Nota el grado de mentiras en la vida de Saúl, que cuando Samuel lo confronta, versículo 14, él le echa la culpa al pueblo por la desobediencia, versículo 15.
es que los desobedientes nunca se hacen cargo de sus actos. Dios lo hizo responsable a Saúl de su propia desobediencia y la de los que lideraba. Saúl conocía la orden de Dios, sin embargo, sucumbió a la presión del pueblo, cedió y les dio lo que querían, apaciguó al pueblo, sin embargo, desobedeció a Dios. ¿Con cuánta frecuencia nosotros hacemos lo mismo? De la misma manera sucedió con Elí. Dios lo hizo responsable por los pecados de sus hijos, porque él nunca ejerció la autoridad para reprenderlos por sus malos comportamientos. Aquellos que sirven a Dios en desobediencia cometen los más horribles pecados. Saúl terminó su vida consultando a adivinos y Elí permitiendo las atrocidades más terribles en el templo. El liderazgo de Saúl es una seria advertencia para aquellos que piensan que el servicio justifica la desobediencia. Llegó el momento en la vida de Saúl en que creyó que podía servir a Dios como él quería. En el principio de su ministerio, Saúl había sido un hombre modesto y humilde. Primer libro de Samuel 9:21, 10, 21 y 22. Pero en algún punto de su ministerio perdió esa humildad y dependencia de Dios y terminó ejerciendo la obediencia selectiva, ignorando su consejo. Tanto Saúl como Elí eran líderes. El precio de la desobediencia de ellos fue grande. Mientras más maduros somos, mayor es nuestro juicio por la desobediencia. Santiago 3:1 dice: Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Sé un creyente fuerte obedeciendo a Dios. No permitas que tus fuerzas descansen en la aprobación y aceptación de aquellos a quienes diriges. Los más grandes líderes del reino son los que obedecen a Dios, aun cuando haya gran presión sobre ellos. Para reflexionar, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Proverbios 1:7, 9, 10. Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. Salmos 111:10. Para practicar, las personas que sirven a su manera tienen la desaprobación de Dios. ¿Estás desobedeciendo a Dios? Se puede vivir una vida de sacrificio y de servicio a Dios y aún así estar en rebelión contra Él. ¿Dios te ha pedido algo y no lo has hecho? No hay servicio, por más bueno que sea, que sustituya la obediencia a Dios. Isaías 66:3, 4. Si estás sirviendo a Dios y el Espíritu Santo trae convencimiento de desobediencia, no abandones todo. No agregues más pecado. Busca a Dios, toma un día de retiro y ponte a cuentas con Él. Comienza a obedecer. Rinde adoración con tu obediencia inmediata.